Bienvenidos a Decisión Chile 2025 por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta y también por Radio USACH en la 94.5 FM. Vamos a estar analizando hoy día en la previa a las elecciones temas relacionados con la ciencia de Estado, el financiamiento, por ejemplo, de la investigación académica en Chile, que esperamos del próximo gobierno en ese sentido, salud, medio ambiente, temas valóricos relacionados con todo eso y mucho más, acompañado de un panel de lujo. Los presento ahora mismo. Estamos con Claudio Acuña, doctor en Ciencias Biomédicas, académico también de la USACH. Él es director del Laboratorio de Bioterapias por la Universidad de Chile. El doctor Acuña posee experiencia en academia universitaria, investigación científica también en biotecnología, gestión y evaluación de proyectos. Ha sido evaluador en Fondesit, Corfo, CONICET Argentina, entre otros. Ahí yo creo que podemos comentar también de la experiencia con lo que ha sido Milei y su visión que tiene del CONICET, porque de alguna manera aparecen también ideas acá en este país relacionadas con aquello. El doctor Acuña posee colaboraciones internacionales con el doctor Gabriel Morón de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y también el doctor Francesco Di Virgilio de la Universidad de Ferrara, Italia, y su trabajo en Chile ha resultado en patentes, productos innovadores, publicaciones científicas y actualmente es investigador del CBA USACH, profesor titular también de la Universidad de Santiago y director de un proyecto Fondesit. Claudio, muchas gracias por estar acá en el programa. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Presentamos también a Jennifer Ábalos, ella es doctora en farmacología y química farmacéutica de la Universidad de Chile, obtuvo el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science 2015 y el premio Jóvenes Líderes 2016. La doctora Ábalos es profesora asociada también acá en la Universidad de Santiago de Chile, se desempeñó como directora de Género, Equidad y Diversidad hasta hace algún tiempo. Su investigación estudia la interacción entre la autofagia y el cilio primario en el control del metabolismo energético en neuronas en el contexto de dietas ricas en grasas. Y ha sido investigadora también principal del proyecto de cooperación internacional Red Internacional para el Estudio de la Autofagia. Jennifer Ábalos, muchas gracias por estar acá en el programa. Buenos días, Iván, muchas gracias por la invitación. Oigan, voy a partir, antes de entrar en nuestro primer bloque, que es el de salud, con una pregunta abierta. ¿Qué esperan del próximo gobierno en términos de salud, medio ambiente, ciencias, por ejemplo? Y vamos a profundizar en todos estos temas, pero acá un minutito simplemente para introducir. En salud tenemos el aborto en 3 causales, tenemos el tema de la eutanasia, el precio de los medicamentos, en medio ambiente, cambio climático, en temas de ciencia, financiamiento. ¿Por dónde iría la prioridad para ti, Claudio Acuña? Es difícil la pregunta, pero en términos generales lo que se espera del próximo gobierno es lo mínimo la mantención de lo que tenemos hoy día. Porque ya se ha observado, ¿cierto?, que bajo algunos gobiernos, tal como tú mencionaste en el caso de Milei en Argentina, ha llevado sistemáticamente a la destrucción del conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino que también de la salud. De hecho, la semana anterior salió un ranking de universidades, de las cuales por primera vez las universidades argentinas no están dentro de las primeras de los rankings. Entonces, eso implica claramente que se espera que en los procesos de desarrollo económico la ciencia, el medio ambiente y la salud tienen que ser preponderantes, tienen que ser la punta de lanza de cómo nosotros llevamos o podemos tener que llevar estos próximos años de 4 de gobierno. Oye, Jennifer, desde la academia, ¿en qué estamos y qué esperan también para el próximo gobierno? Cuando conversas con pares, por ejemplo, ¿cuáles son las principales críticas que se hacen en términos de políticas públicas y cómo se podría mejorar? Yo creo que lo mínimo que uno espera de un gobierno, digamos, es altura de mira, ¿cierto? Es una visión estadista. Es pensar en políticas públicas que efectivamente contribuyan al bienestar social. Es pensar en un nuevo modelo de desarrollo que permita pasar desde un país extractivista hacia uno basado en el conocimiento, pero además con sostenibilidad. Yo creo que esos 2 puntos que son fundamentales para visualizar desde ahí la salud pública, el medio ambiente y también la ciencia. Entonces, creo que el punto de partida, y que quizás va más allá de las como medidas específicas, tiene que ver con cuál es la concepción del conocimiento y de la ciencia que tienen los candidatos o candidatas y el futura presidente o presidenta del país. Cómo concebimos la ciencia, para qué es la ciencia, para quiénes y cómo lo vamos a ejecutar, en definitiva. Altura de mira, entonces, visión de Estado. Vamos a entrar ahora sí en las temáticas que nos corresponden. Nuestro primer bloque de salud. De hecho, de todos los temas de ciencia, y esto varias encuestas lo reportan de lo que vamos a estar hablando hoy día, financiamiento de la investigación, medio ambiente y salud. De esos 3, lo que más le importa a la población es salud. Empecemos por el tema de aborto en 3 causales. Aborto en 3 causales fue uno de los grandes avances, se diría, desde el progresismo en los últimos años. Y ahora, con el próximo gobierno, está ahí si es que se avanza hacia un aborto libre o si es que se retrocede. ¿Cómo ven ustedes el tema del aborto en 3 causales? Parte Jennifer Ábalos. Yo creo que el aborto en 3 causales, como comentas, digamos, es un avance y en realidad es el reconocimiento de un derecho humano.
El aborto en 3 causales o incluso el aborto libre, digamos, es un derecho humano de las mujeres y debería concebirse como tal, esa es mi perspectiva. Creo que ha sido un avance que no puede ponerse en riesgo, como todos los derechos alcanzados hasta este momento. Y en definitiva, que exista el derecho al aborto no significa, como algunos tratan de plantear, ¿cierto?, que hay un incremento masivo en las tasas de aborto. De hecho, eso no se ha demostrado, y países que tienen aborto son aquellos que tienen las tasas más bajas, incluso como en Europa Occidental, como a la vez el no contar con aborto no significa que no exista, sino que simplemente existe en condiciones clandestinas que son contrarias a la salud, que niegan la autonomía y la integridad de las mujeres, digamos. Entonces creo que es un derecho básico y que en ningún caso, digamos, quizás esta es una discusión más allá, quizás, sí, pero que en ningún caso esto plantea, digamos, una contradicción o plantea tampoco, digamos, una eventual colisión de derechos entre una titular de derechos, sujeta de derechos reales, digamos, y algo que no es un sujeto de derechos, digamos. No sé, ahí como... Jennifer hablaba de no lo podemos poner en riesgo, Claudio. Tú, sensación, termómetro, pulso, ambiente, país, ¿sientes que está en riesgo eventualmente esta política? Claro que está en riesgo, claro que está en riesgo, y no solamente de lo que provenga la elección que tenemos en la actualidad, sino que también en la composición que tenemos hoy día en el Congreso. O sea, un Congreso en el cual existen algunos, incluso diputados electos, que son negacionistas de la ciencia, lo cual es terrible. O sea, yo no entiendo, de verdad que no entiendo. No solamente eso, también partidos que son fundamentalistas. O sea, Social Cristiano es un partido fundamentalista porque ellos son de una visión religiosa que tratan de imponer dentro de un concepto cierto de sociedad. Entonces, todos estos avances de la salud pública se encuentran en riesgo. Se encuentran en riesgo. Y de hecho, somos un país suficientemente maduro para discutirlo. Podemos estar a favor o no podemos estar en favor, sí, pero tenemos que dar la discusión respecto a los temas. Eutanasia, que es un tema que es cierto también, ciertos sectores de este país tratan de imponer su visión ideológica, ¿ya? Tanto que mencionan, cierto, que hay sectores del progresismo que es la ideología con patas. Entonces hay sectores conservadores de este país que intentan meter su visión ideológica dentro de la discusión y la ponen, dado que en gran parte manejan también algunos medios de comunicación y poderes fácticos dentro de... Ahora, estamos pensando, Claudio decía, definitivamente está en riesgo, digamos, de acá a futuro, dependiendo de cuál sea el próximo gobierno. Sin embargo, actualmente ya hay algunos temas que ponen en riesgo la salud de muchas mujeres o personas que gestan a la hora de querer enfrentarse a un aborto. La Corporación Humana, acá les voy a leer un dato para que ahí, Jennifer, me digas qué te parece y seguimos conversando, publicó el informe Objeción de conciencia en Chile, desafíos en la implementación de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales a 6 años de su dictación. El principal hallazgo, la objeción de conciencia en la causal violación, aumentó en relación al año anterior. Es decir, no es algo que vaya en retirada en ningún caso. La gente en su casa sabrá la objeción de conciencia, es la posibilidad que tiene el médico de decidir si atiende o no a una persona según sus valores, y en el caso del aborto entenderán para dónde va la cosa, ¿no? Así, actualmente casi un 46% de las y los obstetras del sistema público de salud se acogen al mecanismo, un 46%, Jennifer. ¿Qué opinión te merece la objeción de conciencia como tema, digamos, en este general contexto? Mira, yo creo que acá hay que hacer quizás una como distinción en términos de la objeción de conciencia, que es por causales, y la objeción de conciencia, digamos, general. Sí. Y lo que muestra efectivamente el estudio es que la objeción de conciencia tiene un porcentaje distinto de acuerdo a la causal, que ya muestra una tendencia, es decir, efectivamente la causal de violación es la que tiene mayor objeción de conciencia, la segunda, ¿cierto?, con mayor objeción de conciencia, después tiene que ver con el poner en riesgo la vida de la persona gestante, y el tercero con la inviabilidad fetal. Por lo tanto, lo que está detrás claramente es la instrumentalización del cuerpo de las mujeres para gestar. En definitiva, por algo es ese orden, no es como azaroso, yo creo. Y creo que el que sea la causal de violación la que tiene mayor causal de, digamos, de objeción de conciencia, tiene que ver con algo que es un problema social o un problema estructural, ¿cierto?, que es el cuestionamiento del relato de las mujeres, que es la estigmatización de las mujeres que han sufrido violencia, en particular violencia sexual, que tiene que ver con no creer en este relato, que es altamente revictimizante para quienes se atreven a tratar de ejercer este que es un derecho. Y también porque tiene que ver con este relativismo, como, bueno, pareciera que no es tan verdad, ¿cómo sé yo que esto es verdad? Y que es contrario a los principios que está en la ley integral. Entonces, es contrario también a los principios de no revictimización, pro víctima. Entonces, creo que es sumamente grave no el que una persona individual pueda ejercer el derecho a la objeción de conciencia, sino que el que eso se transforme en una obstrucción para ejercer los derechos de las mujeres. Entonces, ahí el Estado, y en particular son los centros de atención, hospitales, tienen que asegurar el acceso a ejercer un derecho que está establecido por ley.
Claudio Cuña, avancemos con otros temas, las listas de espera, la atención de salud, un tema que le importa a la gente, no solamente para agendar un examen de repente hay más de un mes de espera, sino que para atenciones médicas a veces también son muchos más que incluso esos plazos que acabo de mencionar. Hay ejes de los candidatos en sus vocerías, por ejemplo, Janet Vega, la representante del equipo de la candidata del oficialismo, y Alejandro Berkovich, del abanderado del Partido Republicano, coincidieron en el diagnóstico de fondo, la necesidad de fortalecer la red pública, que bueno que hay un mínimo, ¿no? Sería raro que dijeran no está todo bien con la salud en nuestro país, mejorar la eficiencia del sistema y reducir también las listas de espera. Sin embargo, sus énfasis fueron distintos. Y acá te hago la pregunta a ti porque unos dicen más recursos, otros dicen mejor gestión. ¿Por dónde va tu opinión, Claudio Cuña? Yo creo que es la suma de ambas cosas. Se requieren más recursos, claramente, porque después de la pandemia aquí hay un proceso que en el fondo no se toma en consideración y que se asume que post pandemia se incrementaron notablemente las listas de espera cuando eso estaba empezando a bajar en un momento dado. La pandemia afectó mucho al proceso de atención a la población en general. Entonces, pero se requiere también una mejora en los procesos de administración de la salud pública como tal. O sea, se requieren más recursos, estamos claros con eso, pero también proceso de mejora en los procesos de administración. O sea, es imposible entender, por ejemplo, que recién para la pandemia, se generara un sistema centralizado en el cual tú tenías acceso a las fichas clínicas de los pacientes. Claro. Antes no existía. O sea, la pandemia dio pie por lo menos para la existencia de ese tipo de cosas. O sea, si hoy día un paciente se tiene en un hospital, en vez de duplicar recursos, que no sé, tienen recursos anteriores, tú podrías tener toda la información del paciente dentro de este sistema centralizado. Entonces, tiene que ver con ambos, pero no disminuir, como se plantea en algún momento, o finalmente se puede llegar, de los recursos, que es lo que podemos temer que puede ocurrir bajo un determinado gobierno. Jennifer Ábalos, para seguir revisando las propuestas, y básicamente la misma pregunta que Claudio, pero voy a dar más información todavía para que la gente también ahí en su casa esté al tanto en este contexto de previa a las elecciones. Vega, por ejemplo, la representante del oficialismo, señaló que hay situaciones que se pueden resolver en el corto plazo, pero también dijo que hay cosas que no se hacen en 4 años, es decir, como sentando las expectativas respecto de cuánto se puede resolver en temas de salud. Mientras que Berkovich, en tanto, planteó la creación de un sistema de navegadores y jerarquización de pacientes para reducir en un 50% las listas de espera durante el primer año. ¿Por dónde iría tu enfoque, Jennifer Ábalos? Yo creo que no son enfoques opuestos, no creo que sean excluyentes. Creo que la responsabilidad... Pareciera que así son, como se plantea en el debate público. Así. Por eso Claro, lo plantean, pareciera, ¿cierto?, plantearse en esta tensión, pero el rol del gobierno, ¿cierto?, como administrador del Estado temporal, digamos, tiene que ver con la gestión de los recursos públicos y eso significa con el financiamiento, pero también con cómo se hace cargo de esa gestión, es decir, la priorización, el acceso, la implementación, la evaluación de las mismas políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que no son enfoques excluyentes, sino que tiene que ver con el aumentar los recursos. Estamos lejos de cuál es el porcentaje del PIB que se destina a salud en Chile, estamos más o menos en 6%, en la OCDE es más o menos del 9% el promedio. Por lo tanto, efectivamente hay un tema de recursos y hay otro que tiene que ver con la gestión de estos mismos recursos. Y ahí hay varias cosas que han ido apuntando los distintos candidatos y candidatas, que tiene que ver con el fortalecimiento de la red pública, en particular con la atención primaria de salud, ¿cierto? Con una mayor capacidad resolutiva también en el nivel primario, con una mayor conversación entre los distintos niveles, donde hay una alta fragmentación todavía, pero también tiene que ver con un poco de democratizar el acceso a la salud también en zonas rurales y también pensar en aquellas quizás áreas de la salud donde quizás hay más perjuicio económico para los usuarios y usuarias, que tiene que ver con la salud dental, quizás la salud de las personas mayores, con también el acceso a medicamentos, entre otros. Entonces, creo ahí que son ambas cosas las que debe pensar un gobierno y que también es difícil efectivamente en 4 años. Por eso es tan como importante quizás el que las visiones que tengan los gobiernos sean visiones de Estado y no visiones momentáneas, sino que permitan dar seguridad, dar estabilidad, pero también dar continuidad a políticas públicas que son relevantes finalmente para la población. Seguimos hablando en este Decisión Chile 2025, estamos con Claudia Cuña, Jennifer Ábalos, estamos en el bloque de salud en esta previa a las elecciones presidenciales de este año. Pasemos al tema medicamentos, porque relacionado justamente con la atención en salud, más o menos un 30% de la plata que gasta la gente en salud se va a los medicamentos. Y de hecho, el gasto de bolsillo de medicamentos en Chile se ha disparado en un 80% en 13 años. ¿Hay alguna idea dando vuelta ahí, por ejemplo, del Partido de la Gente, que no alcanzó a pasar a la segunda vuelta y que tiene que ver con el IVA a los medicamentos y que ambos candidatos han estado comentando desde cada uno sus enfoques, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Claudio Cuña? Es una componente bien compleja porque no solamente tiene que ver con el costo del IVA. O sea, no hace mucho se demostró la colusión de las farmacias, por ejemplo, en la mantención de los precios. Algunos gobiernos mantienen
rigen que este tipo de medidas debería tener un costo máximo o una ganancia máxima relacionada, que en el fondo no se puede jugar con la salud pública, hay cosas que tú no puedes dejar al mercado. Si ese es un punto principal de lo que hay que tener en consideración. Dentro del programa en general se mencionan términos generales todo esto, porque tal como dice Jennifer, tal como ha especificado mucho, esto requiere políticas de Estado, que son políticas que hoy día al parecer hemos perdido el norte como país para generar políticas de este tipo más solidarias. Lo recuperamos con la democracia. Hay que recordar que en dictadura no se construyó ningún hospital. Por lo tanto, la deuda histórica en este país respecto a la salud y salud primaria es terrible. O sea, se arrastra, digamos. Y se arrastra, claro. Tratar de compensar esos 16 años en los cuales la dictadura hizo mella a la salud pública es bastante complejo, considerando además que este juego de sillas musicales que no ha ocurrido últimamente, ¿cierto? De pasar de un gobierno de progresista a gobiernos más conservadores, no ha jugado una mala pasada con esta retroexcavadora y otras cosas más, pero hay que mantener las medidas, y las medidas principales son las que han desarrollado, por ejemplo, lo que tú en algún momento mencionaste, no me acuerdo, de las farmacias populares, sí, bajo, ¿cierto?, mantener ese tipo de procesos que en el fondo el Estado tenga un control de cuánto es máximo lo que se puede cobrar por un medicamento, si eso es parte de la salud pública. ¿Cómo ves tú el problema del acceso a los medicamentos en Chile, Jennifer? En particular, considerando que es bien macabro que gran parte de la gente que no puede acceder muchas veces a sus medicamentos padecen enfermedades crónicas. O sea, el medicamento no es como uno se compra un helado, no es un bien de ocio, sino que tienen tan rico tu vida, tan rico tu salud. Mencionaba Claudio el tema de las farmacias populares. ¿Qué otro elemento metería a esta ecuación? Sí. Mira, yo creo que acá hay como quizás tres cosas que plantear. Uno, el medicamento efectivamente, como tú comentas, no es un bien de consumo más, es un bien social, es un bien esencial para la salud humana, por lo tanto no es equivalente a comprar cualquier cosa, digamos, ¿cierto? Claro. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay que pensar como qué componentes del sistema de salud chileno también están promoviendo, de alguna manera están fomentando que esto ocurra, ¿cierto? El alto gasto de bolsillo en salud, en particular en medicamentos para la población. Y yo creo que ahí tiene que ver uno con tener un sistema mixto, donde en el sistema público conocemos que el financiamiento de la salud pública es bajo respecto a la OCDE, donde hay listas de esperas prolongadas, donde es difícil a veces también el acceso a la entrega de medicamentos, donde también hay que pensar en cómo es la regulación o la débil regulación que existe en términos del precio de los medicamentos, también en una población donde hay una fragmentación del sistema de salud, por lo tanto eso lleva muchas veces a la polimedicación descontrolada, digamos, a la automedicación, sumado a una baja o prácticamente en una alfabetización en salud. Entonces, creo que hay un componente que es macro y que explica el que la población tenga muchas veces que comprar medicamentos que esperamos o uno esperaría estuvieran cubiertos por el sistema de salud público o bien por las aseguradoras privadas. Y ahí yo creo que lo que se puede hacer apunta en tres direcciones fundamentalmente. Las políticas de regulación de precios que existen en otros países, y ahí hay varias. Uno puede pensar desde la implementación de precios de referencia externos e internos, precios máximos de referencia también, que tiene que ver con el reembolso que se puede entregar. Hay también algunos sistemas de reembolso y de seguro, fijación de márgenes de ganancia en la cadena productiva eventualmente. Hay subsidios también para medicamentos esenciales en otros países. O sea, hay distintos mecanismos y ahí en términos, digamos, a nivel público se debe tomar la decisión de cuáles son los mejores mecanismos, y yo creo que considerando la opinión también de los expertos y expertas, digamos, desde el área científica y también desde el área de las políticas públicas, pero también tiene que ver con la cobertura del financiamiento público del sistema de salud, como por ejemplo se promueven las compras públicas de los medicamentos, como lo que se hizo con las farmacias populares, que Senabast permite también el que se pueda abastecer a precios menores, ¿cierto? El favorecer también, por ejemplo, las recetas a través del nombre genérico, la denominación común internacional. Acá también creo que Chile tiene un punto que es especial respecto a otros países. Nosotros en Chile tenemos tres clases de medicamentos. Tenemos el medicamento innovador, tenemos los genéricos y entre medio tenemos los genéricos de marca, que en definitiva son fármacos o medicamentos que no son innovadores, pero que son más caros que el genérico, siendo genéricos en realidad. Estas tres categorías tienen diferentes precios. Tienen distinto precio. O sea, el ponerle el nombre de fantasía, a pesar de que no sea el fármaco innovador, es más caro que el que no tiene el nombre de fantasía. Entonces eso afecta también el precio final, digamos, al que se puede acceder. Entonces también creo que hay un tema que tiene que ver con el fomento también de la competencia, por ejemplo, el que las recetas se expendan por DCI y no con el nombre de marca. Y ahí creo que el aporte que estaba o que podría tener la ley de fármacos 2
todavía ahí durmiendo, ¿cierto? Sí. Donde ha habido también una fuerte presión, un fuerte lobby para impedir también el avance legislativo, digamos, en la materia, tiene o puede ser un aporte sustancial, digamos, en esta línea. Ahí también hay un punto relevante, creo, que tiene que ver con, y algo que salió de esto de la ley, que es la prohibición de la integración vertical, que es impedir, ¿cierto?, que las farmacias, laboratorio, etcétera, estén dentro de la misma línea. Que todos sean dueños de la cadena completa. Por yo creo que eso debería ser inaceptable. Claudio Acuña, anoté algunas cositas acá, no sé qué te gustaría agregar también a lo que decía Jennifer, por ejemplo, la ley Fármacos 2 ha aparecido también a propósito de las propuestas del candidato ahí que quedó en primera vuelta como una opción, porque a los que no les gustan el tema del IVA dicen, bueno, ¿por qué no avanzamos en la ley Fármacos 2? Y también no deja de haber todo un componente ideológico que yo creo que hace muy lamentable también la discusión en temas de salud. Por ejemplo, tú mencionabas, Jennifer, lo de la regulación de los precios, pero de repente en el debate público se menciona aquello y hay un sector de la política que se escandaliza, ¿no?, con algo que hay evidencia a nivel internacional que termina ayudando a gran parte de la ciudadanía. Claudio Acuña, ¿cómo enriquecería este debate? Está complejo. Yo un poco pesimista, porque como el Congreso, reitero, tenemos una posición que es bastante conservadora, se ve complejo cómo poder enriquecer esto sin tener una visión de Estado. El problema que tenemos hoy día es que en nuestro país se perdió la mayor parte de las políticas que se realizan son a corto plazo, son súper cortoplacistas. Las últimas políticas generales que se intentaron hacer y que tenían una visión de Estado la impulsó Bachelet en su momento, ¿cierto? Que fueron estas políticas lactantes Izaguirre, el libro blanco del desarrollo, claro. Y políticas de Estado constantemente se empiezan a tratar de eliminar. O sea, lo que tratar de mantener como está el Congreso hoy día, tratar de mantener lo que tenemos y tratar de seguir avanzando. O sea, veo con mucha preocupación también lo que puede pasar con las enfermedades dentro de la ley Ricarte Soto, ¿ya? Que hoy día se incluyeron 3 enfermedades más. En Chile es uno de los pocos países, por ejemplo, en los cuales se incluyen varios anticuerpos monoclonales humanizados. De hecho, varios colegas del extranjero no pueden creer que estemos dando ese tratamiento a personas con cáncer de mama triple negativo. Entonces, mantener por lo menos, eso es lo que a mí me gustaría, o sea, viendo el cómo se ve el escenario en realidad. Estábamos hablando de temas de atención, medicamentos, cosas más cotidianas, digamos, relacionadas con la salud en este primer bloque, y partimos hablando con algo valórico, el aborto. Me gustaría cerrar estos últimos 3-4 minutitos del bloque de salud que nos quedan con otro tema valórico importante, que es la eutanasia. Jennifer Ábalos, ¿qué piensas sobre la eutanasia? Creo que es un derecho básico el poder decidir cómo, cuándo morir, en particular en situaciones donde ciertamente esa elección tiene que ver con situaciones límites, con personas que están en sufrimiento, con una alta carga de sufrimiento no solo para esa persona, sino también para el resto de las personas que le acompañan. Y creo que es algo básico en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas, el poder decidir sobre ese destino. Creo que creo que es algo mínimo o básico, digamos, en un país que está en vías y espera ser desarrollado en algún momento. Claudio, sobre la eutanasia también es interesante, porque lo que dice Jennifer, y muchas encuestas de opinión pública así lo manifiestan, es la opinión de una mayoría del país. La mayoría de la gente está de acuerdo con la eutanasia, pero de todas formas la ley que se está tramitando en el Congreso está frenada. Algunos podrían decir ahí presiones, digamos, que en un Estado laico de repente no deberían existir. ¿Qué piensas sobre el tema, Claudio Acuña? Yo coincido totalmente con la opinión de Jennifer. O sea, la eutanasia es un punto en particular, no implica que se ha caricaturizado mucho. Dice no, que la gente se quiere matar, es un suicidio. Y en realidad hay que estar en la posición de alguien que está con dolor crónico, que está postrado, que tiene una serie de impedimentos, que no existen medicamentos para poder tratarlo, que tienen dificultades que son claves. O sea, no es que la persona quiera morirse, o sea, se encuentra en una condición tal que la forma humanitaria de poder, ¿cierto?, mantenerse es simplemente este proceso. No es dejar de sufrir. Dejar de sufrir, si eso es, sí. En el fondo, y meterse con conceptos ideológicos para tratar de convencerte a ti de una ideología que tú no tienes, no corresponde. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto? Tratar de imponer tu ideología judeo-cristiana, ¿cierto?, de religiones abrámicas, sobre tu visión general de un Estado laico, que es lo que tenemos que tener en consideración, la persona como el centro del universo. O sea, de pronto estas posiciones son bien extrañas, porque la persona es importante dentro de la individualidad económica, pero cuando quiere tomar decisiones en términos valóricos, tiene que tú someterte a cuáles son mis pensamientos, porque son los correctos.
Entonces es extraño esa dicotomía que se presenta en los conservadores de este país. Sí. Seguimos haciendo Decisión Chile 2025 por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y también por Radio USACH, la 94.5 FM. Estamos con Jennifer Ábalos, Claudio Acuña, investigadores académicos de la Universidad de Santiago de Chile, revisando en esta previa a las elecciones temas que van a aparecer para el próximo gobierno. Salud, por supuesto, ya lo cubrimos. Luego viene medio ambiente, ciencia de Estado, después de esta pausa. Ya volvemos. Seguimos haciendo Decisión Chile 2025 por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y también Radio USACH, la 94.5 FM. Recuerden que si no estás en la región metropolitana, también puedes ver TV USACH a lo largo de todo Chile por la señal del cable, en Zapping y en Mundo Pacífico, para que ahí nos sintonices, sino por el streaming también en internet de Diario USACH. Toda la transmisión especial en esta previa de las elecciones por los medios de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy lo que nos convoca es el tema ciencia. Ya hablamos en la primera mitad del programa, si te lo perdiste, sobre salud. Y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es medio ambiente, cambio climático, crisis hídrica, proyectos polémicos como por ejemplo Dominga, que lo han tenido que enfrentar, ¿cuántos? 2, 3 presidentes, ya iremos por un cuarto. Vamos a hablar sobre esto con los académicos investigadores de la USACH, Claudio Acuña y Jennifer Ábalos, que nos han estado acompañando en esta transmisión. Voy a partir contigo, Claudio. ¿Qué es lo que proponen los candidatos en términos de medio ambiente en Chile? A grandes rasgos, de hecho, hubo un panel organizado por la Derasur, la Cámara de Comercio de Santiago y CNN Chile, donde se enfocaron en estos temas, y voy a dar 2 pistas para que luego ahí tú me cuentes qué es lo que esperas también del próximo gobierno en estos temas. De hecho, antes de decir esto, yo diría algo distinto a elecciones anteriores, es que no tenemos un candidato que abiertamente sea negacionista, digamos, del cambio climático. Se han matizado los discursos en ese sentido. Y de hecho, buena pista de aquello es lo que les voy a decir acá. Ricardo Irarrázaval, del comando de José Antonio Kast, en este panel organizado por la Derasur, destacaba que la política de cambio climático en Chile es una política de Estado que ya está garantizada por la Ley Marco de Cambio Climático, mientras que Daniel Melo, en representación del comando de Janet Jara, asegura que la crisis climática es de primera prioridad para su candidatura. Nos damos cuenta que, si bien se han matizado los discursos en comparación a años anteriores, siguen habiendo diferencias. ¿Qué piensas tú sobre el tema, Claudio Acuña? Hay diferencias también respecto a cómo se enfoca, no es solamente la visión, porque claro, partió de una candidatura negacionista al cambio climático a hoy día tener un planteamiento que sí es real. O sea, pero es cómo se enfoca en verdad, es la postura de enfocarlo hacia tratar de resolver los problemas de la gente, o la postura de tratar de resolver esto para poder seguir incrementando el proceso de desarrollo. Entonces, ¿lo vemos desde el punto de vista económico o lo vemos desde el punto de vista de la gente? Las principales políticas tienen que ser, dentro de la crisis que se está viviendo hoy día, es cómo logramos las capacidades básicas para poder mantener la subsistencia de nuestro país. ¿Ya? Dentro de las políticas que debería tener el próximo gobierno es la independencia alimentaria, que fue lo que se planteó también dentro de las políticas iniciales del presidente Boric en su programa de gobierno, y que no avanzó, porque claramente lo que se habla como soberanía alimentaria. Claro, justamente la soberanía alimentaria. Para que la gente entienda, producir en nuestro país, o que gran parte de lo que produzcamos sea lo que comemos también. Y justamente que tengamos la capacidad para automantenernos, porque en el fondo simplemente nos quedamos sin suministro del resto del planeta. Entonces, porque claro, imagínate, empieza el cambio climático, tenemos problemas, vamos a seguir exportando cereza igual, que los chinos compran mucho, la compran a muy buena cantidad de lucas, pero en estos momentos no tenemos producción de nuestras bases mínimas para poder subsistir. Entonces, no tenemos grano, hoy día plantaciones de porotos, plantaciones de que antes en toda la zona central habían, empieza a haber un problema súper grande dentro del proceso de crisis climática. Y lo principal es cómo se enfoque, no solamente cómo se enfoca. Para esto tienen que haber ministerios y un Estado fuerte que permita hacer este proceso. Entonces, lo que espero yo es que el Estado mantenga esa fuerza, se mantengan los ministerios, se mantengan políticas de inversión, porque en el fondo esto van a ser gastos del Estado. Porque tenemos que mantener estos gastos para poder llegar a un futuro con alimentos. Eso es. Sobre este tema, Jennifer, haría nuevamente el hincapié en este cambio que ocurrió quizás en los últimos años, porque hay debates que la verdad no se deberían dar, ¿no? Como poner una antivacuna contra una persona pro vacuna, o sea, son cuestiones sobre las que hay consenso y que incluso ponen en riesgo la salud pública. Y un poco lo mismo pasaba hasta hace poco con el medio ambiente, ¿no? De negacionismo versus aquellos que creían en el cambio climático. Por suerte ahora pareciera que hay un mínimo común, un piso, el cambio climático existe, gracias, escuchamos a la ciencia, pero de todas formas, como decía Claudio, los enfoques son distintos. ¿Qué esperas tú del próximo gobierno en ese sentido, Jennifer? Y como
solo iba a hacer un punto respecto a esto de lo que se debería permitir y no permitir, ¿cierto? También, quizás en esa misma línea es como el negacionismo de la violación de los derechos humanos es algo que tampoco debería permitirse, ¿cierto? Y eso pareciera que igual está ahí. Entonces, como haría el punto de que también pareciera que deberíamos avanzar un poquito en esa dirección. Ahora, en términos del medio ambiente, efectivamente, las distintas candidaturas han manifestado algunas distintas medidas, ¿cierto? Pero efectivamente hay focos, como comenta Claudia, un poco más hacia solo el progreso económico y por lo tanto, más bien el progreso económico es la finalidad última y el medio ambiente es como, bueno, cómo esquivamos esto y cómo lo podemos quizás sustentar más o menos, pero no muy claramente. Respecto a también una postura que quizás tiene que ver más con efectivamente el crecimiento o el progreso económico, pero ¿para qué? Para el progreso social, para el progreso de las comunidades, para que no existan zonas de sacrificio. Y esa decisión, digamos, esta visión de para qué queremos o qué es lo que queremos lograr, yo creo que debe ser o debe considerar a la ciencia, al conocimiento y la tecnología. Me voy a centrar desde ahí un poco como que es más mi área en particular, digamos. Entonces creo que esto tiene que ver con la justicia final, ¿cierto? Con la justicia climática, con la justicia social, que son decisiones que deben en primer lugar considerar a las comunidades, que tiene que ver con aspectos técnicos ciertamente, con aspectos también políticos, cómo podemos adaptar los sectores productivos, un poco lo que estabas comentando, Claudio, respecto al sector alimentario, pero no puede hacerlo extensivo a los distintos sectores productivos, ¿cierto? Y esa transformación productiva depende, y que sea sostenible, depende de la ciencia, depende del conocimiento, depende de la articulación. Y creo que esa articulación debería ser como por áreas, por sectores, por misiones, como se ha hecho en otros países, ¿cierto? Y que tiene que ver con todo, con la investigación básica, con la investigación aplicada, con cómo después eso se transforma, digamos, en un producto, digamos, o con una tecnología que se puede utilizar y después se escala. Creo que hay que pensarlo como a largo plazo. Creo que, bueno, y pensar también quizás en cómo utilizar las particularidades del país, como las fuentes energéticas alternativas, digamos, como una forma, digamos, de generar energía, también de cómo podemos almacenar esa energía de cara digamos, a la crisis climática, el cambio climático, a la crisis hídrica, etcétera. Claudio Cuña, una de las maneras de enfrentar el cambio climático, como lo decía Jennifer, es la transición energética también, ¿no? Como para hablar también de aquello, y ahí aparecen varios temas, en particular en el contexto reciente, muchos los que nos están viendo en la casa o escuchando a través de la radio, el tema de las cuentas de la luz. Entonces, a propósito de la luz, su relación con el medio ambiente, aparecen alternativas: solar, nuclear, litio, pero cada una de ellas, hidrógeno verde, pero cada una de ellas también con sus desafíos. ¿Cómo ve el tema de la transición energética en el contexto de este tema medioambiental? Mira, lo único bueno también que aparece que en el programa, en ambos programas está el fin de la descarbonización, que es un punto súper importante de nuestro país. Pero hay que discutir los temas. Yo creo que hay un problema súper grande acá que sea en nuestro país de poner y justamente negar algunas cosas que pueden ser positivas frente a la posverdad, ¿cierto? Entonces, la posverdad nos pega muy fuerte como país, porque una discusión que se debe dar es que si nosotros podemos tener la capacidad de tener centrales nucleares o no, que en realidad es lo más eficiente que hay hoy día en la producción de energía. Es lo más eficiente. O sea, no es por nada, y perdón por interrumpirte, pero en All You Need Is Love, que es nuestro programa de ciencia que sale por Radio USACH y TV USACH, hemos tenido muchas conversaciones con físicos de plasma, expertos en energía nuclear, y nos dicen, claro, que parece ser la traba finalmente solamente política, porque a nivel técnico y desde la academia hay cierto consenso. Se puede. Y de hecho, Japón tiene centrales nucleares y es tan terremoteado como nosotros, entonces no hay ningún problema. Lo que pasa es que hoy día lo que se requiere a futuro, que en todas las decisiones políticas que se estén tomando también tenga que ver con la participación de científicos, que es lo que se ha planteado entre un programa, el programa de gobierno, ¿cierto? Que tiene que ver con que la política se tiene que hacer ligada a la ciencia. Lo mismo que hoy día el hidrógeno verde presenta una cantidad de complejidades que no son menores. Entonces, no sé si como país para nosotros el hidrógeno verde sea una solución. Yo creo que no es una solución, que también es una discusión que se ha dado mucho. Probablemente como venta de producto podría ser importante, pero solución para nosotros no sé. Hay que dar una vuelta, y hay mucha gente del área que ha planteado soluciones y hoy día políticamente no se escuchan. Jennifer, quizás saliendo un poco de las opiniones y para ayudar a la gente también que nos está viendo, escuchando, a hacer un diagnóstico de por qué muchas veces no se avanza tanto en términos medioambientales,
pareciera, como hay como una impresión que yo creo que es media falsa, de que a la gente no le importa el tema medioambiental, ¿no? Que la crisis hídrica no le importa, pero también hay mucho santiagocentrismo en ese sentido, porque si salimos de Santiago hay comunidades pero que todos los días enfrentan camiones aljibe y las dificultades de un cambio climático tan agravado. Pero, y de nuevo hago referencia acá a encuestas, digamos, de opinión pública, parece que las juventudes, niños, niñas, adolescentes, están generando una conciencia bien importante respecto del medio ambiente. De hecho, está dentro de sus prioridades. ¿Cómo ves tú aquello? ¿Le importa a la ciudadanía o no? Con tu estudiante acá mismo en la USACH, que es una muestra, digamos, generacional importante también. ¿Prende el tema del medio ambiente? ¿Es prioridad para la ciudadanía, según tú, Jennifer Ábalos? Yo creo que es un tema importante y efectivamente creo que es difícil a veces como manifestar como si es un tema o de los temas más relevantes o no, porque también la opinión de las personas, digamos, y la opinión de la sociedad está muy permeada también por cuáles son los temas que se posicionan a nivel mediático. Entonces no es solo como, bueno, si es que a mí me importa, sino que tiene que ver con cuál es la oferta que se entrega. Entonces yo creo que ahí también es como, es complejo. No, porque al final los candidatos leen esta encuesta y dicen, no sé, por las prioridades de seguridad, migración y no sé qué, ¿para qué me voy a enfocar en lo demás, digamos? ¿No? Yo creo que también es el cómo, qué temas yo entrego son los que la sociedad también va a hablar. O sea, como no creo que, claro, en definitiva se posiciona una agenda. Sí. O sea, por eso estamos hablando también, no solo porque efectivamente hay un tema con la seguridad, sino que también se posicionan temas como los más relevantes. Sí. Y por lo tanto la discusión se centra en eso, independiente que para la gente sea o no sea tan relevante, o para todos y todas sea lo más relevante. Sí creo que el tema del medio ambiente es importante. Creo que hay una parte importante de la ciudadanía a la que le interesa, a la que le importa desde el aspecto científico, desde que le importa desde la vivencia, desde, como tú comentabas, desde zonas donde no hay agua, desde las zonas rurales eventualmente, desde el acceso al agua potable, desde la vivencia, digamos. Y también desde, digamos, una posición también, que es como cómo vemos la supervivencia incluso y cuáles han sido los efectos nocivos que la misma productividad y producción sin consideración y con solo criterios económicos nos ha llevado, digamos, a este punto. Y sin ir más lejos, como comentabas, bueno, como qué pasa en la universidad, hay una vocalía de medio ambiente, o sea, hay un en el estudiantado, por lo tanto yo creo que sí es un tema que es relevante y que es un tema que hay que profundizar, quizás dar a conocer, evitar esta posverdad, ¿cierto?, con información y pensar cómo la gente se está informando, cuál es las ganas de saber respecto a ciencia y poder entregar información que sea verídica, que sea real y contribuir al debate público desde ahí, digamos. Seguimos hablando sobre ciencia, salud, medio ambiente en Decisión Chile 2025. Estamos por los medios de la USACH, TV USACH 50.1 de la televisión abierta, también por el cable en Zapping y Mundo Pacífico y en Radio USACH la 94.5 FM. Pasamos a nuestro tercer y último bloque. Claudia Acuña, Jennifer Ábalos, Ciencia y Estado. ¿De qué vamos a hablar acá? Financiamiento a la ciencia, financiamiento a la investigación, transferencia tecnológica, I+D y tantos otros conceptos, ciencia y tecnología que aparecen cuando mezclamos la ciencia con lo estatal. Claudia Acuña, antes de opinión al respecto, ver qué es lo que dicen los candidatos, me gustaría si nos puede ayudar explicándole también a la gente que nos está viendo y escuchando por qué es importante este debate, ¿no? Porque muchas veces, y acá yo creo que vamos a profundizar en lo que te dije al principio de CONICET, Milei, al la gente no estar siempre plenamente consciente de cómo este debate afecta en su cotidianeidad, muchas veces se ganan adeptos que dicen como, pero si esta es una cuestión que le importa solo a los científicos, están pidiendo plata nomás. ¿De qué manera la relación entre ciencia y Estado es importante para toda la ciudadanía? Mira, yo voy a poner un ejemplo que es un poquito más lejano. Lo que pasó en Estados Unidos. ¿Ya? Lo que pasó en Estados Unidos yo creo que es más crítico todavía a lo que pasó, o lo que es igual de crítico en verdad lo que está pasando en Argentina. Resulta que Trump, ¿cierto? Como es negacionista de todo esto, tiene de hecho Robert Kennedy Jr., es negacionista hasta de las vacunas. Entonces, es un ministro de salud. Digamos. Es un ministro de salud, o sea, es una cosa que es terrible. Entonces, comenzaron a cortar todos los fondos del NIH, todos los fondos. Hoy día hay una cantidad de científicos que están desempleados que no es menor. Cortaron los fondos de una cantidad de agencias estatales que no son menores, incluyendo la NASA. Entonces, cuando la gente de Estados Unidos dice, ¿pero qué me interesa a mí, cierto, que corten la ciencia? Entonces, que vayan a la Luna. Claro, que vayan a la Luna. Entonces, uno de los principales mecanismos que tiene de defensa planetaria hoy día es una agencia de la NASA. Y dentro de los recursos que se cortaron, están los recursos estos que tienen que ver con la defensa planetaria. Claro, el proyecto DART. ¿Sí? Justamente, el proyecto DART. Entonces, ¿qué tiene que ver la ciencia con esto? O sea, imagínate, hoy día también hay una cantidad importante de investigación relacionada a enfermedades crónicas en Estados Unidos, que posteriormente se pueden traspasar a innovación, tecnología y transferencia directamente a biomedicina. Están gran parte de esa ellas cortada.
Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina está pasando lo mismo, lo comenzamos al principio. Las universidades de la UBA, que es súper importante, bajó tremendamente su ranking a nivel latinoamericano. Y gran parte de la Universidad Argentina están con una crisis tremenda. O sea, no se puede realizar ciencia en Argentina. Los científicos están emigrando, casi como ocurrió en tiempo de la dictadura ¿cierto? de la noche de los bastones largos en la UBA. Entonces, ¿Qué complica en este país? O sea, si nosotros no tenemos ciencia, no podemos desarrollar cosas. No podemos desarrollar el sistema de regadío goteo, no podremos desarrollar cómo purificar o cómo poder extraer litio, no podemos desarrollar una cantidad importante de cosas, incluso para nosotros problemas que son puntuales para nosotros. O sea, cómo nosotros tratamos de generar ciencia y tecnología. Si nuestro país es tremendamente sísmico, tenemos que tener investigación relacionada a eso. Entonces es un punto que no es menor. Jennifer Ábalos, hay un tema cuando uno habla de esto que también como poner la pelota al piso en cuanto a expectativa y cuánto se puede pedir y cuánto se puede soñar, ¿no? Porque los últimos años hemos visto que en temas de presupuesto, de hecho la ley de presupuesto del 2026 propone un aumento de un 0.01% en la glosa para ciencia. Y esto no es solo el 2026, o sea, lo último, desde la democracia, de vuelta a la democracia, digamos, es que los aumentos, las variabilidades en presupuesto a ciencia nunca han dejado contento al gremio ni a la academia científica. Entonces, dejando de lado las platas, ¿no? Que en un mundo distópico sería genial que pudiera ser más fácil ese debate. ¿Por dónde más se puede mejorar en la relación ciencia y Estado? Mira, yo creo que acá hay como algunos desafíos que en general enfrenta el mundo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial, y eso lo ha visto el Foro Económico Mundial incluso, y tiene que ver con el financiamiento. Sí. Efectivamente, es un tema con la comunidad. Es difícil, claro, es como, al final, ¿es el más difícil o no? Como uno puede pensar como, bueno, ahí tiene que haber voluntad política también. Entonces, por ejemplo, en Chile existe un ministerio, pero que no se han visto cambios sustantivos, incluso teniendo un ministerio, y eso no significa que sea un problema de gobernanza, sino que tiene que ver con cómo se hacen las cosas, con la gestión, pero también con los recursos que se asignan. Entonces no basta con tener como la institucionalidad, si esa institucionalidad no tiene recursos suficientes para poder ejercerla, o ejercer esa potestad regulatoria. Entonces creo que ahí el financiamiento es clave. La comunicación también, es como cómo esperamos que la sociedad valore la relevancia que ha tenido la ciencia en el desarrollo de la humanidad. O sea, el conocimiento y los saberes han sido parte del desarrollo de la humanidad desde siempre. Si no comunicamos la ciencia, si no sabemos mencionar por qué es relevante, para qué y cómo impacta en la vida cotidiana de las personas, como qué investigaciones han llevado a que exista un smartphone, los microondas, como cosas de la vida cotidiana, son innovaciones en su momento científicas y que se desarrollaron a partir desde la investigación básica hasta la investigación aplicada. Entonces creo que esa valoración también depende de que lo comuniquemos. Y también la colaboración es un desafío como relevante. Yo creo que el punto más clave para poder como pensar esto, o esta como ciencia y Estado, que es la parte interesante, creo, es cómo concebimos la ciencia. Desde el Estado, no solo desde el gobierno. ¿Qué pensamos que es la ciencia? Yo creo que la ciencia es un derecho social. Entonces la ciencia debería ser un derecho social, deberíamos pensar para qué y para quiénes, donde haya un acceso al impacto y a los beneficios de la ciencia y que también las personas tengan acceso al conocimiento, digamos. Entonces creo que eso es lo primero. ¿Y para qué? Para el progreso, pero el progreso que no es solo económico, sino que es un progreso de la humanidad. Entonces creo que ese es como lo primero, creo que esa es la clave, y desde ahí eso significa que uno le da el valor que tiene, digamos, le entrega un mayor financiamiento. El financiamiento en Chile es de los más bajos de la OCDE, estamos muy lejos del promedio, que es 2.7 del PIB, nosotros estamos, ¿cuánto? 0.41, más o menos. Se ha prometido en uno de los programas, ¿cierto?, de la candidata Jara en particular, hasta llegar hasta el 1% en 4 años. Creo que eso es algo importante, pero también pensar en cómo la ciencia no solo contribuye al progreso tecnológico y por lo tanto económico y social, sino también cómo combate la desinformación, cómo la ciencia también fortalece la democracia, cómo la ciencia también permite generar ciudadanías que sean críticas, generar políticas públicas que estén basadas en consensos informados, basados en la evidencia y no en prejuicios. Y yo creo que eso es clave para el mantenimiento de la democracia. Qué interesante lo que decía Jennifer, porque en temas de desarrollo, de hecho, justo tengo acá un dato relacionado con aquello. Los datos muestran que en general, cuando nos comparamos con nuestras contrapartes de la OCDE, de la OCDE, las economías más potentes del planeta, resulta que México, Chile y Costa Rica presentan los datos de inversión más bajos
y también los niveles de desarrollo menores que sus contrapartes en otras regiones del planeta. Entonces, es interesante ver cómo de repente aquellos sectores de la política que a veces tienen una visión más economicista del progreso, ¿no? Donde, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya más trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, la ciencia también puede ser sinónimo de desarrollo económico en nuestro país. Claudio Cuña, en ese sentido, si tú fueras el próximo presidente de Chile, ¿cuál sería la primera propuesta que tomarías de todas las que surgen del mundo científico académico? La principal propuesta que yo creo que el desarrollo territorial de la ciencia, que hay que abordarlo desde el punto de vista... Que no se quede en Santiago, en definitiva. No solamente eso, sino que el centrismo que tenemos hoy día, cierto, que Santiago se desarrolla todo, es bastante complejo, Pero del punto de vista territorial, ¿a qué me refiero del punto de vista territorial? Nuestro país es un laboratorio, ¿cierto? Todo el mundo dice el laboratorio natural, que tenemos una cantidad de cosas importantes. Biodiversidad, para el sur, ¿cierto? Podemos crear salmones, para el norte podemos sacar en minería. Entonces, generalmente, lo que ocurrió en este país fue que cada vez se fue concentrando más la investigación científico-tecnológica con una visión netamente de competitividad entre los científicos, no con una visión de Estado, ¿ya? Entonces, partamos la base que cuando este país ha avanzado más es cuando las políticas de Estado han buscado el bien común, el desarrollo de la Corfo con Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? La reforma agraria de Frey, entonces la salud inicial con la gota de leche hacia el 1900, 1800, entonces cuando la política es solidaria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Disculpa que me dé tanta vuelta. En el fondo que dentro de las políticas que estaban planteadas dentro del gobierno anterior estaba el desarrollo de institutos regionales con énfasis en investigación local. Entonces, investigación, por ejemplo, agropecuaria, pero agropecuaria situada en nuestra posición de Chile, que cría vacas en el sur. De cabras, caprinas, ¿cierto? Necesitamos en el norte un instituto que pueda ayudar al desarrollo de todo esto. Entonces, tiene todo un componente territorial y de justicia social, que es el principal punto. Porque todos estos institutos, toda esta generación científica, en la cual tú le pones recursos, que no tiene que ver con una ciencia por curiosidad, sino una ciencia que es diagramada, que tú mismo decías, de los países de la OCDE que más han surgido son aquellos que toman una política de Estado y dicen yo me quiero en este punto ser potente. ¿Ya? Hoy día nosotros no tenemos eso. Y la única forma en que podamos ser potentes es eso. Como nos ocurrió, no sé si los auditores, probablemente tú lo mencionaste, ¿cierto? Que toda la neurociencia y toda la parte del conocimiento de canales iónicos y que ha servido, ¿cierto?, para el tratamiento de múltiples enfermedades, parte en Chile con el estudio del neurón gigante, la neurona gigante de un calamar. Entonces parte en Chile. Entonces la ciencia de Chile ha sido importante. Es importante y para futuro también es súper importante. Claudio Cuña, en la hora de la contingencia, así que nos vamos a ir con una nota de nuestros colegas de Diario USACH para en esta previa de las elecciones también estar informados. Por TV USACH 50.1 y Radio USACH 94.5. Ya seguimos con más. Muchas gracias, Iván. Vamos con las noticias de esta jornada, viernes 12 de diciembre, y vamos a partir con los cierres de los candidatos presidenciales Janet Jara y José Antonio Kast. Vamos a partir con la candidata oficialista, quien ayer en la noche realizó su última actividad oficial con el cierre de campaña en Coquimbo. Lo realizó en la Plaza Vicuña Maquena del Puerto con banderas con el nombre de la exministra. Además tuvo un show artístico previo al discurso de la candidata, donde se escucharon cánticos con insultos a José Antonio Kast. Jara también insistió en apuntar contra Kast por un posible recorte fiscal durante su discurso. También reforzó algunos de los ejes de su campaña, como que es necesario defender lo conquistado, refiriéndose a las 40 horas, y también prometió tener mano dura para combatir la delincuencia, los abusos, la corrupción y la colusión. Las penas las cumplirán los delincuentes, sea que tengan 30 años o 70 años. Así tiene que operar la justicia, señaló durante su cierre de campaña. Además, reafirmó que buscará desarrollar iniciativas como Pie Cero para la primera vivienda y eliminar el IVA a los medicamentos, que fueron propuesta de Evelyn Matei y Franco Parisi, respectivamente. Junto con eso, la exministra afirmó que el ingreso vital de 750.000 pesos va a ser suscrito con apoyo para las pymes y dedicó palabras a los adultos mayores, las familias con hijos del espectro autista, las cuidadoras, entre otras personas. La gente merece llegar a su casa en la noche tranquila y no pensar que va a ser asaltada. Y también llegar a fin de mes pudiendo pagar sus cuentas y ahorrar
un poco. Esas fueron algunas de las palabras que señaló Janet Jara en su cierre de campaña, también refiriéndose a la seguridad y el costo de vida de la gente. Bueno, pasemos ahora con José Antonio Kast, quien hizo su cierre de campaña en Temuco, donde también realizó fuertes críticas a la candidata oficialista Janet Jara y al gobierno. Justo a su esposa María Pía Adriasola, el candidato llegó hasta la región de la Araucanía, mismo lugar en el que inició su despliegue para el balotaje, luego de una presentación musical de la banda Los Charros de Luchito y Rafael, y detrás de ya su tradicional vidrio blindado, el candidato republicano salió al escenario pasadas las 19:30 horas para dar su último discurso previo a la segunda vuelta. Su alocución, como es habitual, estuvo centrada en temas de seguridad y economía, pero también a sus críticas al gobierno de Gabriel Boric y también a la candidata oficialista Janet Jara. El candidato empezó su intervención agradeciendo a Dios que me ha guiado, me ha cuidado y me ha acompañado. También tuvo palabras para los parlamentarios en ejercicios y electos del sector, junto con los alcaldes, concejales, consejeros regionales y los integrantes de su equipo más cercano. Además, el republicano se mostró muy triunfalista, señalando que estamos seguros de que este domingo vamos a ganar y va a ser hermoso. Por último, tuvo palabras para también los partidos de oposición que lo han estado acompañando y dijo que vamos a trabajar unidos en un eventual gobierno, agradeciendo directamente a los socialcristianos, amarillos y demócratas, además de Chile Vamos. Por último, sobre la crisis de seguridad, dijo que ellos buscan recuperar la paz, el orden y la justicia en nuestro país. Esas son algunas de las noticias que te podemos decir durante esta jornada. Que esté muy bien. Informados e informadas, seguimos ahora entonces en Decisión Chile 2025 hablando sobre ciencia. Hemos revisado 3 ejes temáticos: salud, medio ambiente y recién estábamos hablando sobre la relación entre la ciencia y el Estado. Pero ahora, Claudio y Jennifer, tenemos una dinámica, la pizarra presidencial. La idea es que ustedes escriban un concepto, una palabra que resuma lo que esperan del próximo gobierno. Próximo candidato o candidata que resulte electo o electa. Pueden ser conceptos como los que aparecen de repente en concursos de belleza, ¿no? Paz. Pero ojalá fuera algo más preciso, más acotado. Y una vez que ustedes lo dan vuelta a la cámara, tienen 1 minuto para justificar por qué pusieron esa palabra. ¿Les parece? Escríbanla en sus pizarras. Mientras tanto, yo les recuerdo que estamos haciendo Decisión Chile 2025 por TV USACH, el canal 50.1 de la televisión abierta, y también por Radio USACH 94.5 FM. Hemos estado revisando temas que son muy importantes para la ciudadanía, pero que a veces quedan rezagados, junto con Claudia Acuña, Jennifer Ábalos, académicos e investigadores de la Universidad de Santiago de Chile. Claudia Acuña da vuelta a su pizarra hacia adelante y justifica por qué dijo ese concepto. Son 2 palabras, perdón. Sí, no una sola. Justicia social, porque en el fondo tenemos que avanzar como país en la justicia social, en mantener los grados de salud, en mantener la ciencia, mantener la educación, priorizar, ¿cierto?, tener soberanía alimenticia, ser capaces de vivir en un ambiente controlado, sano, no tener zonas de sacrificio. En realidad, yo creo que lo que espero de un gobierno es que mantenga lo mínimo para poder tener una convivencia como humano, nada más que eso. Alcanzamos el tiempo. Mira, te habían sobrado unos segunditos. Empieza tu minuto ahora, Jennifer. Muestra la pizarra hacia adelante, por favor. Yo me quedé un poco con lo último, que es en términos de cómo pensamos el conocimiento, y por eso puse también la idea de derecho social. También usé 2 palabras, no una. Pero como el conocimiento como derecho social, en términos un poco de pasar a un modelo basado en el conocimiento que sea sustentable, que el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento sea para un mejor vivir para todas las personas, no solo para algunas. Y eso significa democratizar el conocimiento, democratizar el acceso al servicio, a los distintos servicios a la sociedad, que también considere la equidad de género, la equidad territorial. Y que creo que acá hay un punto que quizás no hemos tocado, y es cómo incorporamos también a las otras ciencias al debate, la incorporación de las HACs al debate. Acá necesitamos la visión no solo desde las ciencias quizás de STEM, como estamos nosotros acá representando, sino también el cómo, el para qué, para quién se hace ciencia. Yo creo que ahí HACs tiene algo que decir también en cómo cambiamos estos modelos de desarrollo, en los impactos, en la generación de políticas públicas. Entonces creo que acá pensaría un poco también en esa incorporación en este debate, digamos.
El tiempo de Jennifer Ábalos, entonces, Derecho Social y Justicia Social. Qué interesante cómo se vincula entonces de alguna manera lo que pusieron, pero de distintos enfoques. Hicimos entonces Decisión Chile junto a Jennifer Ábalos y Claudio Acuña. Les damos muchas gracias por participar de esta conversación en la previa a las elecciones. Ciencia y sociedad desde los medios de la USACH, por supuesto. Nuestro compromiso con fortalecer la democracia y dar este tipo de conversaciones en la previa a las elecciones de este año. Claudio, Jennifer, que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Sigan ustedes en la sintonía. Muchas gracias.